¿Qué tal? Bienvenidos a Cuenta Regresiva, el tiempo de los emprendedores por TV4. Hoy tenemos un emprendimiento que es bien interesante porque nació no solamente la sensibilidad para los negocios, sino una sensibilidad peculiar que nos va a platicar justamente María Ríos, quien es la emprendedora al frente de Aromateca Occitania. María, bienvenida a Cuenta Regresiva, ¿cómo estás? Ay, muy bien, Paco, muchas gracias. Ya menos nerviosa, ya utilicé un poquito mis preparados para atender ese tema. Muy bien y gracias por la oportunidad. Para que vean que sí funciona Sí justamente y más funciona. adelante vamos a platicar de qué se trata a detalle. Cuéntanos, ¿por qué el gusto, la necesidad, la inquietud, qué es lo que te surgió para que te animaras un día a emprender? Ok, pues yo creo que principalmente siento que lo llevo en la sangre porque mis papás son comerciantes Okay. y mis abuelos. Entonces, en esa parte de los negocios siento que lo saqué de ellos. Y ya el tema de la aromaterapia, de hecho no es la aromaterapia como tal, porque pues en ese momento yo no sabía que existía esto, ¿no? Pero te puedo decir que fue desde niña, porque debido a alguna situación que yo viví en mi familia por una enfermedad de mi papá, no es congénita, él es epiléptico, le dan convulsiones porque pues de pequeño se cayó y pues empezó a desarrollar convulsiones. Entonces, pues eso les llevó a mis papás que yo viviera con la hermana de mi abuelita. Entonces la hermana de mi abuelita, pues que es mi madrina, como mi madre también, ellos fueron mis segundos papás. Entonces ellos llenos, o sea, todo lleno de plantas, de hierbas, árboles frutales de los que te puedas imaginar. Entonces yo era de estar en la tierra, vivía con nosotros mi bisabuelito materno. Entonces él me llevaba al campo a cortar que nopales, que tunas o cosas para comer, porque antes era mucho campo, ahorita ya está todo lleno de canchas. Entonces, fue esa búsqueda, ¿no? Y luego, cuando íbamos a visitar a mi bisabuelita materna, pues pasábamos por puros barbechos, entonces ahí me ves cortando hierbas, plantas, sobre todo algo que sí me acuerdo es que yo buscaba las aromáticas, las que olían rico, a veces llegaba toda espinada y también me llamaban mucho la atención los colores de las flores. Mi abuela paterna le encantan las flores, de hecho su casa, ella ya trascendió, pero le encantaba todo lo ornamental, flores sobre todo, entonces ahí va, ¿no? Y por parte de mi abuelita materna, que también ya trascendió, pues ella curaba con jugos. Entonces, justo cuando fue su funeral, que fue casi una fiesta, pues llegó muchísima gente que tuvimos que tapar la calle y nos dimos cuenta que ella curaba a la gente con los jugos. Entonces, siento que también ya viene de ahí. Y aparte también, pues fue, mi madrina me ponía un perfume, poquitito, me ponía muy poquito, pero olía bastante y me gustaba mucho. Y justamente ahorita ese aroma, que yo ya supe qué es, yo ya supe por qué rechacé dos aromas, porque estaban hechos de ese perfume, pero porque me traen recuerdos justo de mi infancia, mucha nostalgia. Entonces, pues eso fue lo que me llevó a hacer ahorita lo que hago. Qué interesante. ¿Crees que el tema del destino? No, creo que el destino, siento que se puede cambiar porque está en base a decisiones, libre albedrío, pero creo que llega un momento de tu vida, de hecho yo lo empecé a experimentar no, es que desde niña, pero siento que cuando entré a la preparatoria, que también impactó mucho la vida, dos de mis profesoras, que justamente me encaminaron en esa búsqueda que yo tenía de lo espiritual, las plantas, pero yo sabía que yo no venía a estudiar una carrera. Me encanta y de hecho mi mejor amigo, teníamos mucho el gusto por la cocina y queríamos ser chefs y decíamos que íbamos a ser chefs. Pero dentro de mí decía, es que no, yo no vine a eso, es que no. No sabía qué, pero todo el tiempo hacía todo con plantas, ¿no? Me bañaba con plantas, ponía a hervir el romero o plantitas y yo me bañaba a jicarazos con las plantas, porque de hecho también con mi madrina pues así me bañaba, le echaba plantitas al agua, me bañaba en una tina. Y otra cosa también que me acuerdo que siento que también viene de ahí familiar esto,
Yo ya me estaba muriendo, de hecho ya estaban esperando mi momento para fallecer más o menos a los 6 meses. Me intoxiqué con un caldo de pescado, me llevaron a médicos, todo ya, me decían que ya estaba de color verde, respiraba por la boca y le hablan a una hermana de mi papá, se llama Lupe, Lupita, mi tía Lupe, y pues ella con sus sobadas de empacho me tronó la espalda, me dice mi mamá que sentía que me explotaba por dentro todo y que empecé a vomitar, empecé a hacer del baño y me curé. O sea, me llevaron de médicos como no te imaginas, ya me habían hasta desahuciado. Entonces eso también fue como que, a ver, pues mi tía me curó así, yo me estaba muriendo. Otra cosa también que a mí me daba mucho miedo y hasta la fecha, pues son los hospitales. Miedo ya no, más bien no me gusta, porque, bueno, eh, ahorita ya no es tanto tabú para hablar de eso, ya hay mucho conocimiento sobre el tema. Dentro de la población hay personas paz, personas altamente sensibles. Eh, Mi familia me tiene catalogada de cierta forma, ¿no? Casi, casi como la rara de la familia porque no me gusta estar en fiestas, no me gusta exponerme a ciertas situaciones. Por lo mismo, yo tampoco entendía por qué, porque en ese momento pues no sabes, pero es como que sentimos todo más, oímos de forma más sutil, el olfato lo tenemos súper, súper delicado. Texturas, o sea, yo no puedo tocar texturas porque entro en una ansiedad impresionante. Una de ellas es el terciopelo. O sea, si tú me quieres torturar, ponme a tocar terciopelo. Si tú me quieres torturar de verdad, hacerme sudar, ponerme como loca, córtame las uñas hasta abajo. Yo no, yo no puedo tocar nada. O sea, una vez hasta me fui de mi casa porque, igual te digo, por las condiciones en las que viví, pues yo no estuve en kinder, yo estuve en una guardería. Entonces me llevaron a la guardería, me intentaron cortar las uñas, o sea, me agarraron entre tantas maestras y no pudieron, las mordí, las rasguñé, las pataleé y pues sí le dijeron a mi mamá que si no llegaba con las uñas cortas, pues que ya no me iban a recibir. Entonces no me dejaba y no me dejaba. Ellos creyeron que dormida me iban a poder cortar las uñas y no. Yo me salí corriendo de la casa en la madrugada. O sea, mis papás fueron a alcanzarme pues ellos tampoco no entendían, creían que era un capricho, pero no. O sea, a ese grado las personas paz sentimos. También en muchos momentos de mi vida yo me he encontrado muchos pajaritos, los he rescatado, les he dado de comer como de nidos que se caen por lo mismo, porque los puedo escuchar y los encuentro, porque tú escuchas un nido y no sabes dónde está, entonces siempre me lleva a encontrarlo, siempre, siempre. El olfato no se diga. El olfato, creo que una de las cosas por las cuales desarrollé la aromaterapia fue porque a mí no me gustan los perfumes. Me enjaquecan muchos aromas, no puedo estar expuesta a aromas. Es más, hasta los naturales me saturan el olfato. Y pues por eso también desarrollé esto, ¿no? Y pues ahora las neurociencias, una persona paz, pues para el mundo de la ciencia es una persona que tiene una condición en el cerebro que lo hace sentir más que otras personas. O sea, te estoy hablando, fíjate, algo ya un poquito más fuerte. O sea, a mí me cuenta una mujer cómo dio a luz y yo ya no me puedo parar de la silla. O sea, es como un dolor también psicológico. Y es como que, uy, o sea, siento, incluso de niña era muy imprudente, porque yo sabía cuando una persona quería llorar. Y dice, ay, no llores, o así no, y la persona así como que, ay, no, o sea, ¿sabes? Entonces todos esos detalles pues me llevaron a desarrollar esto. Y una de las cosas más importantes es el dolor. El dolor, o sea, no me gusta ver sufrir a nadie de ninguna forma, porque creo que sienten lo que yo siento, esa empatía tan grande que siento y es parte de también de las personas paz. Y desarrollé unos aceites para el dolor, tipo cuidados paliativos y también dolor para el corazón. Cuando una persona le rompen el corazón, está pasando por un duelo, una pérdida, y no necesariamente de un fallecimiento o de pareja, o sea, también hay duelos, ay, perdí mi trabajo, perdí la salud, ya no es lo mismo,
perdí un anillo, entonces todo eso me ha llevado hasta aquí. Bien, interesante por el contexto y por eso es que te preguntaba en lo del destino, o más que un destino en esa parte de que van sucediendo cosas que a la posteridad te permiten crear algo, en este caso el Sí. emprendimiento, porque comentaste que desde niña el tema de los aromas, la sensibilidad, el tema de la Ujú. paz. ¿Hace cuánto y por qué razón, teniendo todo este contexto y vivencias, dices, voy a emprender porque mucha gente puede ser que tenga mi misma situación y yo con esta sensibilidad especial? ¿Cómo comienzas a darle forma a este emprendimiento? Ok. Específicamente a la aromaterapia, bueno, hubo una situación que viví y me llevó a estudiar herbolaria a Cuernavaca. De hecho, me fui un año a Cuernavaca a una escuela de herbolaria que a la mera hora, pues no se pudo por circunstancias de la vida, pues no pude estudiarlas. Casualmente, o como, pues digo, como dices, puede ser destino, eso sí, no sé, sí hay un detalle que quiero mencionar, es que soy muy religiosa. Y siempre, siempre, o sea, ángel de mi guarda, ayúdame, envíame, Diosito esto, Diosito lo otro. Entonces se me hizo muy peculiar. O sea, dije, esto no es el destino, esto es algo más grande. No, me tocó vivir ahí en Cuernavaca a 3 casas de un consultorio de medicina alternativa. Entonces ahí daban aromaterapia, daban acupuntura, masaje, herbolaria, eh, todo, o sea, eran varias personas y cada una era tan sabia en lo que hacía. Me fui con una amiga y pues las dos allí, como estábamos en esa búsqueda, pues llegamos ahí y ellos también nos enseñaron. Pero yo desde antes, yo conocía una marca que de hecho está aquí en Guanajuato, es el Proyecto de Lavanda, y ellos destilan la lavanda, pues los aceites esenciales más bien. Y entonces, cuando empecé esa búsqueda, más o menos 19, 20 años, pues yo estaba que buscando mi aceite de coco orgánico, que bañarme con shampoos o jabones naturales, y llegué a una tiendita, no voy a decir el nombre, porque no eran aceites los que compraba, eran, pues sí, creados en un laboratorio, pero pues yo no sabía, para mí esos eran aceites esenciales. Entonces un día llegué a la Feria de León, yo ya tenía mis aceites esenciales, y entré al pabellón Guanajuato, que estaba bien chiquitito, súper chiquito, o sea, contados los puestos que había. Cuando yo entré, pues eso te digo que esa sensibilidad del olfato, yo olía algo, dije, huele algo, no sé, yo digo, pues un perfume, ¿no? Y entre más metía y me iba por los aparadores, sentía que me acercaba más y más y más. Y vi los frasquitos a lo lejos y dije, es aquí, aquí huele a aceite esencial, pero nada que ver con el aceite esencial de lavanda que yo tenía, olía como a fabuloso o algo así, ¿no? No, cuando los vi, tun el corazón, pero así como cuando te enamoras y ves a alguien, así, se te para el corazón. Y olí, dije, estos sí son aceites esenciales. Entonces llegué, les compré, me enamoré totalmente, que, o sea, de aquí a que se acabó la feria, yo iba, me pagaban mi sueldo y me compraba todos los aceites que alcanzaba. Entonces, pero yo no sabía tampoco cómo usarlos, solamente sabía que me hacían sentir la gloria y los usaba para todo, para lavar los trastes, para limpiar, para el baño, le ponía mi almohada. Ya después ahí yo empecé a investigar, empecé a comprar libros. Eso también he tenido siempre, siempre, pues mi búsqueda, como yo sabía que no lo podía encontrar en el nivel académico, pues solamente por libros. Y me puse a investigar de los aceites en los libros, empecé a buscar en internet hasta que me topé con un profesor de España de aromaterapia y vi que sí se podía estudiar la aromaterapia. Dije, de aquí soy, de aquí soy. Y empecé con él, me dio mis buenas regañadas, es un maestro que le tengo muchísimo respeto. Pero al principio era como de cosmética, hacer cremitas, jabones. Después, por azares del destino, les pregunté a los de Proyecto Lavanda que si iban a ir a la Feria de León, porque yo estaba en Cuernavaca. Y me dijeron, sí, pero ¿qué crees? Todavía no tenemos quien nos ayude. No se preocupen, si quieren yo les ayudo, yo ya conozco sus productos. Y pues de ahí
9 años con ellos como representante de ventas del proyecto de lavanda. Ellos destilan 2 lavandas, destilan romero, tienen sus campos en Dolores Hidalgo. Y ahí empezó mi búsqueda con la aromaterapia y con este profesor. Y pues eran muy caros los cursos en euros. Entonces yo le pregunté que dónde podía estudiar aquí en México, me recomendó un instituto en México. Mi primer maestra fue Margarita Zamarripa, mucho cariño le tengo, pero igual unas regañadotas que híjole. Y cuando ella me decía que ella trataba personas con VIH con los aceites, yo dije, wow, de aquí soy. Aquí es el lugar donde yo quiero estar. Y empecé a buscar más y más hasta que llegué a la aromaterapia clínica. Y empecé a desarrollar ya cosas para tratar con los aceites enfermedades reales. Te estoy hablando de cáncer, de cualquier enfermedad que te puedas imaginar. Interesante. ¿Cuál fue tu primer aroma que creaste y cuánto te llevó decir, ya, aquí está, Mi por primera fin? creación. Sí. Okay. Fíjate, muchos me preguntan que si yo hago los aceites esenciales. Le digo, no los hago yo, porque tengo que tener metros cuadrados de planta para destilar. Se necesita un alambique, ya sea de cobre, Ajá. Entonces, pues no puedo. Pero sí los comercializo. Pero bueno, mi primer creación se llama Madre Solar. Aquí está. Es un tema muy personal y espiritual por el cual yo formulé esta. Madre Solar es la Virgen para mí, mi Madre Divina. Y fue porque estuve con un grupo, en una iniciación con un grupo, se llaman Los Cátaros. Son las personas más puras que yo he conocido en toda mi vida. Y ellos, por todas las oraciones, liturgias que hacían, yo no sé qué hacían ahí, pero sus cuadros emanaban una sustancia que tenía la consistencia de una resina como la mirra. Yo dije, pues es mirra. Y no, ellos le decían mirro, pero era como un aroma de rosas, pero como no de este mundo. No sé, es un aroma que yo no he oído en mi vida. Y con eso nos ungían las frentes, o cuando hacíamos, pues sí, actividades de liturgias, procesiones, ellos utilizaban eso. Y yo dije, voy a crear algo, o sea, sin quererlo creé, pues por el recuerdo de ellos, porque estuve con ellos desde el 2018, en contacto con ellos, fue a España incluso, y por eso lo creé. Entonces de hecho por eso mi marca se llama Occitania, Los Cátaros de Occitania, un pueblito medieval allá en el sur de Francia, y pues por ellos fueron mi primera creación. Con me han pasado cosas impresionantes, porque sobre todo cuando di un taller, les di a oler este preparado y de verdad, Paco, o sea, es impresionante cómo todas las mujeres, porque éramos puras mujeres, las que estaban sentadas, todas se pusieron en posición de oración y todas así, y empezaron a llorar, empezaron a sacar muchas cosas. Una persona que yo ya conocía su historia, había perdido a un hijo, y una de las chicas, me imagino, pues sus dones, y empezó a decirle cosas que su hijo le quería decir, pero ella no sabía que había trascendido su hijo. Y pasaron cosas muy profundas, muy profundas. Siempre me pasa con este aceite, nada más que no traigo el otro se llama Señor Timoteo, como que es la parte más masculina de mi proyecto, porque sí, o sea, esto tengo que decirlo, estos son mis oraciones hechas, preparados. El otro se llama Timoteo porque yo lo hice para el timo. Es una glándula que tenemos aquí que cuando está deprimida o está mal, por emociones que se guardan, tristezas, dolores, lo que tú quieras, la persona se deprime, incluso puede llegar a desarrollar enfermedades degenerativas como cáncer, diabetes, etcétera. Entonces le puse Timo por el timo y Teo porque Teo es Dios, Timoteo. Pero una amiga y otra amiga pasaron cosas muy profundas y fuertes con ese aceite y lo bauticé como Señor Timoteo. Pero justamente esas fueron mis primeras creaciones y ya después se desarrollaron las demás. Y por ejemplo esta, María, y la del Señor Timoteo, ¿para quién la recomiendas? Ay, para todo el mundo.
¿Y en qué ayudan? Sí conecta mucho con la parte espiritual, como que invita mucho a la oración, porque déjame decirte que la aromaterapia abarca, por eso también me gusta. Yo sabía que con la aromaterapia, como trabajas con lo más sutil de la planta, el espíritu, o sea, el alma es la esencia del espíritu, por eso son aceites esenciales. Entonces te vas a cosas muy profundas. De hecho, en la antigüedad lo utilizaban los griegos, todas estas, ya se utilizaban desde antes, pero no se le llamaban aceites esenciales, se les llamaba de otra forma. Entonces, haz de cuenta que hay mucha necesidad pues de amor, hay mucha, pero no amor de pareja ni romántico, o sea, es como si estuviéramos huérfanos de esa parte espiritual y a la vez también nos falta esa fuerza que viene del espíritu. Por eso, Señor Timoteo es como el padre que te da fuerza y Madre Solar es como lo que te consuela, lo que te acaricia, pero de una forma más profunda. Sí, porque hay quien perdió a sus padres. Entonces, es como ese consuelo maternal muy profundo. Ok. Ajá. Mencionaste que estudiaste la aromaterapia que ayuda a padecimientos. Clínica. Aromaterapia clínica, gracias. De los productos que ahora traes, ¿cuáles son para eso y qué padecimientos? Ok, mira, esos... El que quieras, si lo está por sí. acá, yo te ayudo para que no te Ok, pares. muy bien. Hay uno que dice Sanadol. ¿Cuál es este? No, es este, mira. Ok. Sanadol, bueno, de acuerdo a lo que he estudiado, así tal cual, ¿no? A veces me pasa así, soy una persona súper mental y estudio algo y ya luego lo quiero formular. Entonces, ese justamente nació de una clase que tuvimos de aromaterapia clínica, que vimos puros aceites para el dolor. Entonces, uní todos los aceites y los formulé, los hice en esa mezcla. Bueno, dejé unos que no, porque aromáticamente pues no olían rico, porque a mí sí me importa mucho el aroma. O sea, yo necesito que tenga armonía olfativa. Yo le puedo dar a una persona algo, es muy bueno para tal o cual cosa, pero a mí me gusta que huela rico, entonces se huele rico y quita el dolor. Tengo muchos testimonios con ese aceite, tipo nervio ciático, tipo hernia discal, cuidados paliativos, y se ponen en lugares muy estratégicos, por ejemplo, plantas de los pies, porque ahí tenemos zonas reflejas, o directamente donde está el dolor, en compresas, y puedes hacer pomadas. Ese específicamente ya está preparado para usar directo en la piel, está mezclado con un aceite portador, pero también está el otro que es la sinergia, que es solito. O sea, ahí ya la gente lo usa para hacer pomadas y cosas así. ¿Cuántas variedades de aromas tienes? ¿Cuántos son para algún padecimiento? ¿Cuántos son simplemente para darse una pausa de relajación, María? Ay, muchísimos, son muchos. O sea, tan solo de aceites esenciales, en Aromateca Occitania tenemos, híjole, casi los 80. Casi los 80. Yo los importo de su lugar de origen y también tengo una sección de aceites de México. Entonces, para relajar hay muchos. Me preguntan cuál es más, pero yo siempre voy a ver cuál te gusta más. Por ejemplo, a ti, Paco, ¿qué te gusta más? ¿Lo cítrico, lo amaderado, lo fresco? Lo amaderado. Lo amaderado. Por ejemplo, el cedro, tengo 4 especies de cedro. Entonces, yo te tengo que dar, si te gusta lo amaderado y te quieres relajar, pues tú tienes que elegir cuál es el aroma que más te gusta. Aunque ya tengo aceites ya preparados. Por ejemplo, algo amaderado, la voz del bosque. La voz del bosque es una de mis preparaciones que le tengo mucho cariño porque a mí me gusta mucho lo del bosque, me encanta el bosque. Y lo preparé justamente, es muy arquetípico, o sea, me gusta que todas las cosas tengan un sentido, una razón de ser, ¿no? Porque la voz del bosque, pues literal, todo lo que tiene un bosque, por ejemplo, un bosque, un árbol, vamos a suponer que estás viendo un árbol tiene raíz, ¿sí? Ahí lleva el vetiver es una raíz, tengo otras raíces, el jengibre, la cúrcuma, pero pues no tienen que ver con un bosque.
Pero ¿qué crees? El vetiver huele como a tierra mojada. Así es. ¡Ay, no! Es exquisito. Entonces, por eso le puse vetiver como raíz. Luego siguen maderas. Tiene cedro, de madera cedro, cedro junípero, cedro del Himalaya, que me lo mandan de allá de lo lejos. Cedro atlántica, que es muy relajante. De hecho, se considera un aceite hipnótico. O sea, y para casos de cáncer, ni te imaginas, oxigena las células impresionante. Entonces yo lo uso también para eso. Y luego siguen las hojas. De hojas tiene muchos. Aquí entran los aceites mexicanos, que me gusta darles mucho hincapié porque no se conocen los aceites mexicanos, más los que se destilan aquí en México. México se considera un país de pinos, pero pues todos nos damos que por la lavanda, o sea, está bien, pero pues también darle su lugar. Nos aportan muchas cosas los aceites de México, por ejemplo, pino colorado, oyamel, que es donde se refugian las mariposas monarcas, pino navideño, también tiene ciprés, ese no es mexicano, pino silvestre, que tampoco es mexicano, enebro, las bayas y hay de hojas también. Y tiene como 19 aceites, la verdad ya no me acuerdo de todos, pero tiene 19 aceites. Eso sí, tengo mis recetas ya bien estructuradas para formularlos. ¿Cómo se convirtió todo este conocimiento, pues no solamente conocimiento, sino las propias vivencias que tienes y esta sensibilidad en una oportunidad de negocio? ¿En qué momento pasó de aquella María que iba a comprarle a la persona una serie de esencias con lo que le alcanzaba del sueldo, a decir, pues ahora yo voy a ser quien justamente, seguramente te quedas algunas, Sí. pero vender es tu principal objetivo? ¿Cómo fue ese tema y cómo comenzaste a venderlo? ¿En dónde? Ok. Sí, mira, pues apoyar a Proyecto Lavanda, pues nada más era en la Feria de Así León, es. cada año, ¿no? Y bueno, una persona me invitó a un mercado, ya no está, se llama el Mercado de Granjeros de León. Antes estábamos en los outlets, después nos cambiamos a Ex Hacienda Cruz de Cantera y me invitaron a vender allí. Entonces, pues yo nada más me iba con lo de lavanda. Pero la gente me empezó a preguntar, ¿no tienes de otros aromas? ¿No tienes de otros? Y yo, no, 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 no. Y justamente allí había otra señora que es francesa, que ahí vendía también aceites esenciales y a ella le empecé a comprar y ella me empezó a decir, ay, mete también estos y eso, pero ¿dónde los consigo? Eso sí fue un reto muy grande, el conseguir aceites puros, porque hoy en día, híjole, en torno a la aromaterapia te encuentras tantas cosas, hay mucha desinformación. Entonces, pues yo no tenía la garantía de lo que le vendía a las personas era real. Y fui buscándole, preguntándole a mi maestro también de España que dónde podía conseguir aceites puros. En muchas ocasiones me vendieron gato por liebre, pero se disfraza también porque huelen a eso. Hasta que entré a un curso de mi profesor, porque él está iniciado con los franceses, entonces son los meros de aromaterapia. Claro. Entonces, él me enseñó cómo identificar una adulteración en los aceites esenciales y por qué era tan difícil. Porque haz de cuenta que un aceite esencial, por el grado de químicos que tiene, porque la destilación saca a veces más de 400, moléculas químicas. Entonces, lo llevan a los laboratorios, les aíslan esas moléculas y los reproducen, los replican, pero no es un aceite terapéutico, es algo químico o hasta sintético, porque también lo hacen de forma sintética. Entonces me tocó, no voy a decir marcas, pero me tocó ahí un laboratorio que igualito. A mí lo que se me hacía raro y que mi profesor nos enseñaba mucho es que no todos los aceites cuestan igual, porque cada uno tiene... no nos da el mismo rendimiento una planta que otra. Hay aceites carísimos, por ejemplo, uno de ellos es las rosas, carísimo, de verdad, o sea, un frasquito así chiquito te anda costando más de 5,000 pesos. Y cuando te encuentras un frasquito así de rosas en 100, 200 pesos, pues, sabes, ahí sabes que ya no, digo, ahora que ya sé que no, eso no es aromaterapia. Entonces, pues fue un reto esa búsqueda y
hasta que llegué a encontrar que, personas que me podían importar los aceites. Y justo allá en España hay un banco de aromas que se supone que mi maestro y ese laboratorio estaban unidos, entonces una confianza absoluta, pero no importan. Y me tuve que meter a ciertas marcas porque sabiendo que eran reguladas y tenían buena calidad, pues de ahí yo empecé a entrenarme el olfato para que no me vendieran gato por liebre. Pero aún así era muy difícil porque los aceites de Proyecto Lavanda huelen diferente a los que yo compraba. ¿Por qué? Porque hay muchas variedades de lavanda. Entonces, hay 50 variedades. Entonces, yo ahorita en Aromateca Occitania vendo 4, a veces 5 cuando encuentro otros proveedores. Entonces, por ejemplo, un proveedor, puedes tener aquí el mismo campo de lavanda, pero este proveedor lo destila en cobre y este lo destila en acero inoxidable, cambia la nota olfativa. Y entonces ahí también viene esa parte, ese reto, ¿no? Y pues así empecé a meter de lo que me iban pidiendo, ya teniendo la confianza de que sí eran buenos aceites. Mis conejillos de India siempre eran mis papás, yo misma también, y bueno, mi familia en general. Y pues así fui metiendo, me apasioné tanto que empecé a investigar en México quién me puede conseguir tal aceite, en qué lugar. Y hoy en día tengo aproximadamente 30, de todos los aceites que tengo, 30 son de México. Sobre todo mis principales proveedores son de Puebla. De hecho, yo voy directamente a las reservas, a los lugares, a las fincas donde destilan. Por ejemplo, hay uno que gusta mucho, no es de los más baratos, pero gusta más que la lavanda incluso, es el geranio. Uno me lo mandan del Medio Oriente y el otro aquí de Puebla, pero el de Puebla es mucho más caro porque es una producción muy chiquita, pero ya son monocultivos y sale más caro. Tú dijeras, uy, es de Marruecos, de por allá y, ay, pues ha de estar más caro, y pues no, resulta que no. Y cada uno tiene notas olfativas muy diferentes. Entonces, a la hora de hacer fórmulas como las brisas, ahí yo también identifico cuál sí y cuál no. Y pues prácticamente eso. Uh-huh. Hoy vendes en León, ¿en qué otros municipios, en qué otras ciudades? Ahorita nada más en León, pero tengo muchas personas que compran de mayoreo y le ponen su marca y lo comercializan ellos con su marca, y otros que no, que me compran en mayoreo y lo venden con mi marca. Ahorita, por ejemplo, en Querétaro, en Baja California, en Cancún, bueno, en Mérida también, en Guanajuato, sobre todo en Guanajuato, y por ahí, creo que no se me va otro. Uh-huh. Sí. ¿Y cuáles son los 3 o los 5 que más te piden? La gente siempre llega por lavanda, es lo primero que me piden. De ahí, la otra que más vendo, de hecho gusta más, nada más que no la buscan porque no la conocen, pero ya se las pongo y siempre se terminan llevando esa, más que la lavanda. Lo que más les gusta es la verbena exótica. Tengo 2, una verbena común que me mandan de Francia, es que a veces me la mandan de otros lados, pero la verbena exótica siempre me la mandan de Francia, es muy dulce, es exquisita, y la uso en la mayoría de las preparaciones porque le da un toque tan delicioso a las mezclas, es el que más vendo. En primer lugar, verbena exótica, segundo lugar, lavanda, tercer lugar, menta, cuarto lugar, romero y quinto lugar, bergamota. Y naranja, son los que más se venden. Uh-huh. Y en la actualidad, ¿cómo vendes tu producto, María? Es decir, ¿tienes un punto de venta físico solamente por canales digitales? Tengo un punto de venta aquí en el centro de León, Guanajuato, en la Justo Sierra. Es un lugar muy conocido porque está dentro de un restaurante vegetariano. Y, ¿Cómo se llama el restaurante vegetariano? Radha Govinda. Okay. Es muy famoso, tiene como 30 años. Venden ropa hindú, inciensos, ya todos lo conocen. Ya, sí, ajá. claro. Y ahí tengo mi consultorio porque pues Aromateca Occitania es una área de Centro de Bienestar Integral Occitania. Es uno apenas de nuestras ramas de los servicios o productos que desarrollamos.
Y pues principalmente ahí, porque como antes me la pasaba en mercaditos, tengo poquito más de 2 años que estoy allí en ese lugar como un lugar físico y pues utilizo mucho la aromaterapia para dar tratamiento a los padecimientos a los que llegan las personas. ¿Qué te satisface del emprender en un caso como el tuyo que pues va más allá de vender un producto, es la asesoría, es el apasionarte Sí. de saber que te funciona a ti, que le puedes ayudar a los demás? ¿Qué es lo que más disfrutas? Ay, no, pues sobre todo cuando las personas recuperan su salud, cuando, sobre todo cuando lleva, es que el principal tema de las personas, pues sí, son las enfermedades, ¿no? Por lo que llega a una persona, pero son muchos problemas emocionales que vienen arrastrando. Casualmente siempre me llega, no sé, toco una semana, pero está bien raro eso, ¿no? Llegó una semana en el que todos me vienen con depresión, o con ansiedad, o con temas de esquizofrenia, y entonces eso me hace crear algo para eso. Entonces, y así, otra semana pura gente de cáncer y de diferentes tipos. Y entonces eso me lleva a desarrollar e incluso a estudiar, porque también por el tema de las personas que me llegaban con temas del sistema nervioso central, esquizofrenia, ataques de ansiedad, depresión, autismo, neurodivergencias, yo quise estudiar un diplomado de neurociencias o otra área de la aromaterapia, psiconeuroaromaterapia. Y entonces todo eso me iba llevando a crear esas fórmulas. De hecho, todas fueron creadas en base a todos los pacientes que me llegaban para tratar ciertas cosas, ¿no? Ahí tengo unas tinturas, porque ahí ya utilizo la herbolaria y combino lo de aromaterapia clínica. Le pongo aceites esenciales, obviamente de grado comestible, muy bien regulados, pero cada persona es diferente. Entonces ahí yo doy la consulta y lo formulo en ese momento. O sea, yo puedo tener a lo mejor en stock que para la gastritis, que para ansiedad, no dormir, etcétera, pero pues resulta que hay una persona que me llegó, tiene gastritis, pero tiene hernia yatal, pero tiene divertículos en el intestino, pero tiene estreñimiento, entonces ya no puedo tratar con esa fórmula a esa persona. Tengo que meter otra variedad de aceites que me ayuden a tratar el padecimiento que tiene. María, en esos padecimientos que ya son padecimientos crónicos, y mi pregunta es abierta, ¿tú los apoyas como un complemento o le sugieres suplir de lo que es la medicina tradicional? La medicina alópata en ese aspecto tengo mucho cuidado porque a veces hay doctores que nos mandan a los pacientes. De hecho, nos los mandan ya cuando ya no tienen remedio o les dicen busque otra alternativa. Claro. O bien la misma gente porque pues no encuentra la sanación en la medicina alópata, busca alternativas, llegan ahí. Yo tengo un escáner, bueno, se le llama bioeléctrico, y te hago un análisis a través del oxígeno de tu sangre. Bueno, te pones en el dedo, tiene un oxímetro. Entonces ahí me salen muchas condiciones de las personas. Entonces, por ejemplo, hay gente que me dice, es que ya me hice estudios de esto, salgo bien, y que esto, y salgo bien, pero yo me siento muy mal, me duele aquí, me duele acá. Les hago el escáner y me salen todos los desequilibrios que tiene. Y principalmente, te digo, lo emocional. Es más, eso deriva las enfermedades que las personas tienen. Entonces, hay doctores que a propósito me los mandan. Hay otros que las personas pues, ay, que no sepa el doctor que estoy viniendo aquí porque eso no está bien. Podemos trabajar en equipo, claro que sí. Por ejemplo, hay muchas cosas en las que yo no estoy de acuerdo de la medicina alópata, pero a veces son necesarias para emergencias, pero también es cuestión de decisión de la gente. Yo nunca les contradigo, no tomen esto, no tomen lo otro, pero por ejemplo, algo bien común, mucha gente viene mal de la presión. ¿Qué es lo que causa un desequilibrio en la presión? Biológicamente son los riñones, no están bien los riñones en la mayoría de los casos. Emocionalmente es miedo, es angustia, etcétera, ¿no?
Entonces les limpio el riñón, les hago una desintoxicación de riñones y se tomaban la pastilla, los sartán, termisartán. Ay, señorita, ¿qué cree? Que desde que tomo el tratamiento ya no me he tomado la pastilla. ¿Cómo ve? Le digo, como usted se sienta, consúltelo siempre a su médico. Y incluso, ¿no? Abiertamente lo digo, esto, lo que digo, no pretende tratar, ni diagnosticar, ni curar, ni prevenir ninguna enfermedad. Siempre hay que acudir con un profesional. Pero igual, ¿no? Tengo unas gotitas igual con aromaterapia y herbolaria para temas de que no pueden dormir, insomnio, depresión, ansiedad, ataques de pánico, y se toman la famosa clonazepam. Entonces se toman el tratamiento. También tengo otras cápsulas herbolarias y pues me quedé dormida, y siempre se toman, o dormido, ¿no? Se toman esa para dormir, pero pues como les llega el sueño ya ni siquiera se la toman, ¿sí? Pero aún así les digo, díganle a su médico, o sea, escuchen a su cuerpo principalmente, pero sí, las plantas están aquí para curarnos, ¿no? Y si vemos que estoy tratando una diabetes de 10 años y se me empeora con medicamento alópata, pues el mismo sentido común te dice que no está sirviendo. Por ejemplo, mi papá tiene epilepsia y también esa búsqueda, o sea, mi papá ha entrado 3 veces en coma, en uno de ellos ya se nos iba, ya se había ido, ya estaban dando los santos óleos y despertó. Yo vi cómo lo trataron, cómo era convulsión tras convulsión tras convulsión, y le metían medicamento. Yo creo que ya lo querían sacar de otra forma. Y una vez pasó que se quedó sin medicamentos el seguro. No, pues estamos bien asustados, porque si le daban 2, 3 al día, pues ¿qué iba a pasar, no? ¿Y qué crees? O sea, pasó una semana y él como si nada. O sea, vimos que los medicamentos le estaban provocando las convulsiones. Y entonces, cuando yo estudiaba con mis maestros, que he tenido como 10 o 11, cada uno me enseña diferente, yo siempre para epilepsia, convulsiones, mandarina, lavanda, vetiver, etcétera. Y claro, también utilizo suplementos, omegas, por ejemplo, porque son los principales alimentos del cerebro, los omegas. Otras plantitas también, pasiflora, valeriana, etcétera. Y a mi papá o sea, si antes en un mes le daban 16, 17 convulsiones, ahorita le dan 3 al mes, 2 al mes, y ya ni siquiera le dan así nada más. Y utilizo uno que se llama relajación, porque sirve específicamente para eso, por eso lo formulé. Mi papá siente cuando se va a convulsionar, entonces ya le pongo en el pecho, aquí, y ya no le da. Y no, muchos testimonios, de verdad. Mucha gente ha llegado a la sanación. Te estoy hablando de un cáncer. Muchos testimonios de cáncer tenemos. Muchas cosas, depresión, niños con autismo, demencia senil, Parkinson, muchas cosas. Tus redes sociales, tus redes sociales y la dirección nuevamente. Y si a alguien le interesa contactarte, ¿cómo funciona? Estamos ya a 4 minutos de cerrar, y es importante que la gente que nos acompañó durante la charla y quiere atenderse contigo, pues lo haga, porfa, María. Sí, claro que sí. Ahorita estamos en justo Sierra 343, ahí dentro de ese restaurante vegetariano en el 2º piso. No sabemos si nos vamos a mover de lugar, pero por lo pronto ahí. Cualquier cosa, estoy en Aromateca Occitania, la encuentran en Instagram o Facebook. La verdad no uso mucho el Instagram, es más por Facebook, pero mi número es 477-807-0229. Agendamos citas, porque solamente cuando es una consulta para tratar solamente por citas. Pero para adquirir los productos estamos de lunes a viernes de 10 a 6 de la tarde y los sábados de 10 a 5. Y pues sí, ahí directamente o por WhatsApp. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos en Cuenta Regresiva. Muchas gracias, Paco, muchas gracias. Y gracias a ustedes como siempre también por acompañarnos. Recuerde que si quiere emprender, su tiempo ya está corriendo.